segunda parte y está basada en la última sección de Hebreos que dejamos pendiente la semana pasada. Hebreos capítulo 12, versos desde el 18 hasta el 29, y vamos a estar leyendo esos pasajes conforme los vayamos tratando, pero tengan abiertas sus Biblias. Quiero mencionarles, hermanos, que debemos de tener en memoria, en consideración los antecedentes de esta carta. Es algo que es trascendente y debemos de enamorarnos de esta carta, hermanos amados. Si el Señor nos enviara y fuéramos misioneros en la tierra de Israel, quiero decirles que el saber esta carta de los hebreos nos ayudaría tremendamente, porque pudiésemos conocer lo que de alguna forma piensa el pueblo hebreo acerca del judaísmo, y también cómo es de que ellos batallan para poder seguir al Señor Jesús, al igual que en nuestra sociedad, muchas veces arraigados en costumbres, en tradiciones. Se batalla para dar ese brinco, fíjense bien, se batalla para dar ese brinco, pero ese brinco de convertirnos al cristianismo, de ser seguidores del Señor Jesús, solamente es posible por la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en nuestra vida, hermanos, entonces nos convertiremos, o se convertirán las personas que hagan esto, en personas que son religiosas, que nada más cambiaron, hermanos, de la parroquia que está allá en la colonia a la que está aquí en el centro. Es decir, aquí Sinaí, que está en el corazón de la ciudad, pero estamos en el corazón de Dios. Amén. Así es de que, hermanos, eso es lo que sucederá. Se cambiarán, y bueno, qué bueno que vengan aquí a este lugar, pero lo trascendente es de que podamos tener ese encuentro con el Señor. ¿Cómo es de que nosotros podemos entender que para cambiar esa situación necesitamos definitivamente de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo es de que podemos ahora nosotros entender que para vivir eso se requiere de algo muy importante? ¿Saben cómo es de que vamos a vivir en este año? Lo dijimos la semana pasada. Muy bien, puestos los ojos en Jesús. Y lo acabamos de cantar de alguna manera, ahorita lo entonamos, hermanos, que nuestra mirada está allá en los cielos. Puestos los ojos en Jesús, hermanos, esa es la forma en que nosotros debemos de caminar. Hermanos, la semana pasada estuvimos diciendo de que en el inicio de este año, donde el mundo sigue en crisis, y creo que está en crisis desde que Adán y Eva, hermanos, en su propia elección tomaron la decisión de desobedecer a Dios, y desde aquel entonces, hermanos, hasta la actualidad estamos en crisis. Sin embargo, como que de repente hay picos y percibimos de que hay mayor crisis en nuestra vida, o en nuestra época, o en nuestra sociedad. Amados, quiero decirles de que en este tiempo el mensaje, al igual que a los hebreos hace 2000 años, sigue siendo el mismo. Jesucristo es lo más importante. Y sabiendo que Jesucristo es lo más importante, Él dejó algo por ahí, hermanos, bien establecido, bien dicho, de tal forma que cuando estamos en esa crisis podemos escuchar su voz y escuchar que Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo les daré descanso. Así es de que la pregunta que hacemos nuevamente: ¿cómo enfrentaremos este año los momentos de crisis, los momentos de decisión, los momentos en que no sabemos qué hacer? ¿Cómo los vamos a enfrentar, mis amados? Puestos los ojos en Jesús. Voltea con el que está enseguida y dile: este año voy a enfrentar las crisis puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo van a enfrentar las crisis? Muy bien. Los que están de aquel lado, yo espero que hayan hecho lo mismo. Y mire, si usted hizo esto y entiende que debemos de seguir nosotros puestos los ojos en Jesús, entonces, mis amados, ya nos podemos ir a casa, porque ese sería el fin de este sermón. Yo quiero que eso se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. En este año vamos a caminar en medio de este semáforo, ya sea que esté en rojo, ya sea que esté en el otro extremo en verde. En cualquiera de esos dos extremos hemos de caminar puestos los ojos en Jesús.
Así que con eso en mente, hermanos, vamos a avanzar en lo que estuvimos mencionando. La semana pasada decíamos que puestos los ojos en Jesús, corremos en esta vida. Si recuerdan ese pasaje, abran su Biblia ahí en Hebreos 12 y el verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús. Así es de que así hemos de hacer, hermanos. Entonces, puestos los ojos en Jesús, corremos en esta vida. También vimos que recordamos las palabras de aliento, hermanos, que se nos dirigen, y nos aferramos a su palabra profética y estamos atentos a sus advertencias, puestos los ojos en Jesús. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero hoy, hermanos, hay tres cosas que su servidor quiere compartirles. La primera, hermanos, es de que puestos los ojos en Jesús, entramos a un nuevo pacto. Puestos los ojos en Jesús, entramos a un nuevo pacto. Los versos del 18 al 24, yo quiero que por favor usted ahí abra su Biblia y esté atento a lo que diremos. Se los voy a leer, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, y dice de la siguiente manera: ustedes no se han acercado a una montaña que no se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, tinieblas y tormentas, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Hay un antecedente, hermanos, que su servidor quiere que nosotros lo notemos. Lo primero que les dije es de que nosotros ponemos los ojos en Jesús porque entramos a un nuevo pacto, pero hay un antecedente. El escritor de Hebreos le dice a su audiencia, aquellos que estaban practicando o que estaban saliendo del judaísmo para entrar al cristianismo, y les da ese antecedente histórico. Les dice que ellos no se han acercado a Dios de esa manera, o sea, como los que les antecedieron. Los que les antecedieron, su antecedente está en Éxodo, hermanos. Cuando Moisés va a la montaña, al monte Sinaí, a recibir, hermanos, la revelación de Dios, los 10 mandamientos que vienen ahí en Éxodo 20. Y entonces dice que cuando está ahí en Éxodo capítulo 19, versos 12 y 13, si usted abre su Biblia y me hace el favor ahí de seguirme, hermanos, ahí en Éxodo, y si allá arriba nos auxilian para que lo puedan ver, pero dice allí justamente en esta parte, dice así: y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y en el verso 18 y 19 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y dice ahí el verso 20: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Hermanos, no sé si usted alcanzó a imaginarse por un momento lo que estaba pasando. Hermanos, Dios habló, y cuando Dios habló, todo se estremeció en ese lugar. O sea, era algo tremendo, hermanos. Era algo que uno a lo mejor no se lo imagina. No sé cuántos de ustedes han experimentado un temblor. Bueno, su servidor
estuve en la Ciudad de México en el 86, 88, el temblor grandote fue en el 85, pero en el 86 y al 88 me tocó experimentar como 3 temblores, y uno de ellos estando ahí en un 5.º piso. Y cuando estaba en el 5.º piso y se empezó a balancear así el hospital donde estábamos haciendo la especialidad y empezó a rechinar todo, hermanos, sentí, dije: Señor, me trajiste hasta México para que nada más hasta aquí quedara. Entonces, hermanos, se siente que a usted se le hacen las piernas así como hilito y cosas de esas, se siente algo tremendo. Hermanos, lo que estaba sucediendo ahí era mucho más que eso que les estoy describiendo. Era algo tremendo, hermanos, porque Dios estaba ahí y estaba manifestando algo con esa orden que le dio allá a Moisés, que nadie debería de subir, y aun si a un animal que ni siquiera tienen razonamiento, hermanos, como para saber que no tenían que pasar de esa rayita, iba a ser muerto. ¿Saben por qué? Porque Moisés iba justo a la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios, de un Dios que es santo, santo, santo. Y aquí es donde empieza esta situación. Se le está diciendo entonces a este pueblo que ciertamente lo que exige Dios es santidad. Quiero que eso lo tengamos ahí en mente. Pero les está diciendo que ellos no se acercaron a ese Dios santo, 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 a la manera en que se acercó Moisés y todos los que estaban hacia arriba, sino que ahora vean ustedes lo hermoso que dice allí esa parte. Ya leímos hasta el 21, dice el verso 22: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Hermanos, ¿ven el contraste? Yo espero que ustedes puedan ver el contraste. El escritor de Hebreos les está diciendo: puestos los ojos en Jesús, ustedes se acercan a un nuevo pacto, y quiero que vean el contraste. Mientras que sus antepasados se acercaron ahí con temor y temblor, y de hecho no se acercaron. ¿Saben por qué? Porque tuvieron miedo. Moisés en el capítulo 20 de Éxodo les dice: no tengan temor, porque Dios quería tratar directamente con ellos. ¿Y saben qué hicieron? Ellos lo rechazaron. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Ellos lo rechazaron, y como lo rechazaron, pues entonces hubo consecuencias terribles. Y no quisieron. Pero en el 22 les dice a ellos que ahora ya eran seguidores del Señor Jesús. Nos lo dice a nosotros que también somos seguidores del Señor Jesús, y que de alguna manera nuestros antepasados y nosotros mismos quizás estuvimos arraigados, escuchen bien, a situaciones, hermanos, de tradición muy arraigadas en nuestra vida. Los que vienen de una religión, de nuestra religión mexicana tradicional, están arraigados. Los que son practicantes de a de veras, hermanos, sí, no los que nada más van a 3 situaciones importantes en la vida. O sea, van al bautismo, van a la boda y van al funeral. O sea, hay algunos que nada más van a esas 3. Pero aquellos que sí estaban bien arraigados, hermanos, batallan, hermanos, porque al igual que aquellos, hermanos, traían cosas ahí muy, muy arraigadas. Por eso en el libro de Hebreos se les dice que Jesús es lo más importante que los ángeles que dieron la ley, más importante que Moisés que se las mostró, más importante, hermanos, que los sacerdotes, porque en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote, más importante que los sacrificios, porque Jesús es nuestro único y suficiente sacrificio. ¿A qué estás arraigado que no te deja desprenderte y venir al Dios vivo? El escritor de Hebreos entonces deja un punto bien claro. Les dice: aquellos estaban arraigados a eso y tuvieron miedo, practicaban una religión de temor. Y estaban así, hermanos, porque no entendieron que Dios no es un Dios que se le tenga así pavor, sino es un Dios que se quiere relacionar con nosotros. Claro, exige algo bien importante. ¿Saben qué es lo que exige?
Santidad. Santidad. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que vamos a ese lugar, hermanos, santo, a esa Jerusalén celestial, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, hermanos, aquel que es juez de todo, aquel que ha perfeccionado los espíritus de los justos, hermanos, entonces entendemos que el Señor Jesucristo, que es mediador de ese nuevo pacto, hermanos, nos enamoramos de Él y entonces vivimos acorde a lo que el Señor Jesús nos dejó establecido y vivimos entonces en santidad. Dice esa última parte, quiero que vean ustedes el verso 24, dice: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. A lo mejor nosotros no entendemos allí en ese aspecto, hermanos, pues ¿qué tiene que ver Abel? Hermanos, acuérdense que ¿qué necesitamos conocer de Hebreos? El antecedente, ¿a quién fue escrita? A los hebreos, y ellos conocían a Abel. Por cierto, aquí nos acompaña hoy, ¿verdad? Pero este Abel es otro Abel, hermanos. Pero en aquel entonces, hermanos, los judíos sabían quién era Abel, y los que estamos aquí conocemos esa historia. Abel era el hermano de Caín, era hijo de Adán y Eva, y resulta que Abel y Caín presentaron una ofrenda a Dios, y cuando presentaron una ofrenda a Dios, Abel presentó un sacrificio, hermanos, de un animal, y en ese sacrificio, hermanos, se roció, se derramó la sangre y fue grato delante de Dios. Y el pueblo, fíjense bien, los antepasados de los hebreos tenían en cuenta ese sacrificio y sabían que sacrificar de esa forma era algo aceptable delante de Dios. Y se les dice: ¿saben qué? Si bien es cierto, eso es algo muy real y eso es algo que es bueno, pero lo mejor es el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Por eso dice ahí que la sangre del Señor Jesús habla con más fuerza que la de Abel. ¿Saben por qué? Porque el único sacrificio suficiente para que de una sola vez y para siempre la justicia de Dios fuese satisfecha fue la del Señor Jesús. Amén. Qué bueno, güero, que dices eso. Amén. Gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Eso es algo trascendente. Es algo trascendente que nosotros podamos entender ese contraste. Y a lo mejor nosotros decimos: bueno, ¿y esto qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el día de hoy? Hermanos, nos sirve para que podamos nosotros apreciar. ¿Apreciar a quién? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús, hermanos, que Él estableció una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y esa nueva forma de relacionarnos con Dios, al igual que aquellos, hermanos, exige también santidad. Porque lo acabamos de revisar, hermanos, dice que sin santidad nadie en qué, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, cuando hablamos, hermanos, acerca de eso, de la santidad, tenemos que entender algo, hermanos, muy importante. Miren, Dios habla de la santidad, la Biblia habla de la santidad en tres aspectos, y eso lo dije la semana pasada y se lo resumo aquí en unos segundos. Hermanos, la santidad posicional, eso significa de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, creemos en el Señor Jesús, cuando nuestro corazón de piedra es transformado en un corazón de carne al nacer de nuevo y al poner el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, hermanos, entonces, ¿saben qué? Dios nos hace santos, nos aparta. Entonces, ya por definición, aquel que cree en el Señor Jesús es un santo. Así es de que si el que está enseguida ha creído en el Señor Jesús, estás tú sentado al lado de un santo o de una santa. Sonríele al que está enseguida y dile así, ¿verdad? Así, fíjate bien con quién estás sentado. Sí, entonces eso sucede. Miren, amados, esa es la santidad posicional. En otras palabras, es en la posición en la que el Señor nos da, nos pone. Pero ahora la santidad práctica es el segundo aspecto. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que yo tengo que ejercer lo que soy. Si el Señor dice que yo soy santo, entonces debo de vivir como vive un ¿qué? Un santo, hermanos. Esa es la situación. Cuando su servidor hace algunos años, hermanos,
nos graduaron de medicina, hermanos, nos colgaron un estetoscopio como algo simbólico. Pero su servidor tenía, pues voy a decirle, miedo así, ¿verdad? Porque ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya eres doctor y hoy tienes guardia. Y dije, sí, hoy tengo, ¿y ahora qué? Pues ya, pues eres doctor, tienes que. Entonces hicimos un acuerdo, éramos 3 los que estábamos de guardia: el bueno, el malo y el feo. Entonces ustedes ya saben quién soy yo, ¿sí? Y esos 3 que estábamos, hermanos, nos fuimos, ¿verdad? Y cada vez que nos hablaban a ver un paciente, íbamos, ¿quiénes? Los 3, íbamos los 3, ese era el acuerdo, hay que ir los 3, ¿verdad? Porque pues dicen que si 2 cabezas piensan mejor que una, 3, pues imagínense, ¿verdad? El punto es el siguiente, hermanos, fíjense bien, que nosotros tuvimos que ejercer lo que nos dijeron que ya éramos. Así también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ejercer la santidad. Esa es la santidad práctica. Y va a llegar un momento en que estaremos, hermanos, con una santidad completa. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos en la presencia de Dios. Pero entre tanto, hermanos, vivamos esa santidad práctica. Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vean lo que dice la palabra. Dice así, se los voy a leer en esta versión, mientras los muchachos ahí ya la pusieron. Es más, lo leemos aquí. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjense bien. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, ¿qué es lo que se pide, hermanos? Que todo nuestro ser se santifique, o sea, que se aparte. Está hablando de la santidad práctica. Y está hablando, hermanos, de una santidad integral: espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. ¿Cómo es de que le hacemos, hermanos, para desarrollar esa santidad en el espíritu? Hermanos, nosotros vamos, como les dije hace un momento, nosotros ya somos santos porque Dios nos ha colocado aquí. Pero entonces, ¿cómo desarrollo esa santidad en el espíritu? Hermanos, relacionándome con Dios. Relacionándome con Dios. ¿Se han escuchado el dicho que dice: de tal palo, tal astilla? ¿Verdad? Y que dice: nombre igualito a su padre. ¿Sí han escuchado también eso? Hermanos, que así pueda decir la gente de nosotros respecto de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es de que se lleva a cabo, pues, o se desarrolla ese crecimiento y esa santidad en el espíritu? Hermanos, desarrollando las disciplinas espirituales básicas, elementales, hermanos. Y cuando se desarrollan esas disciplinas espirituales básicas, nos llevan a nuevas alturas. ¿Cuáles son, hermanos? Es la lectura de la palabra. Ayer el pastor Joel estuvo mencionando ahí referente a un programa de discipulado, hermanos, y lo vimos aquí también en la escuela bíblica dominical. Lo dijo Susi en una de sus clases, hermanos. Lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios: hay que leerla, hay que memorizarla, hay que meditarla, hay que aplicarla. Hermanos, esa es una disciplina espiritual básica: que sepas la palabra de Dios, que la leas, que la aprecies, que la medites, que la memorices, que la tengas ahí presente. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Él respondió al enemigo, a Satanás, citando la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, hay que estar haciendo eso. Definitivamente. ¿Qué más? ¿Cuál es otra disciplina? La oración, hermanos. Una vida de oración constante, perseverante, intercesora. Dice la palabra: orad que sin cesar. Hermanos, si no estás en el vallado, en ese grupo de oración, métete allí y agarra un tiempo de oración. Desarrolla ese tiempo de oración personal y una oración de intercesión. Otra disciplina que es básica es congregarte.
Es decir, estar aquí, dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Qué bueno que ya estamos ahora congregados y qué bueno que están allá conectados. Pero antes decíamos, antes de que tuviéramos esta oportunidad, no dejes de conectarte como algunos tienen por costumbre. Pero ahora ya tenemos esta libertad. Hermanos, hagámoslo, desarrollémoslo. Vivamos, hermanos, de tal forma que juntos podamos adorar, juntos podamos servir, juntos, hermanos, podamos desarrollar los dones. Y cuando en estas disciplinas que estoy mencionándoles, el 1, 2, 3, las desarrollamos, entonces vienen otras disciplinas. ¿Sabe como cuáles? Como el ayunar, como el meditar, como el estudio sistemático de la palabra, como el servir, como la sumisión, como el retiro, como el silencio, como la confesión. Otras disciplinas que hacen que su espíritu se eleve, se engrandezca. No me malentiendan de que se eleve, de que vuele. No, o sea, de que usted tenga otra perspectiva de lo que Dios es, de lo que Dios hace, y que podamos vivir de esa forma. ¿Y cómo desarrollamos, hermanos, santidad en el alma? Porque dice el versículo que todo vuestro ser, espíritu, que dice alma y cuerpo. Si estamos, hermanos, quiero que presten atención, mucha atención a esto. O sea, que todos los que estamos aquí podamos escuchar con atención ese aspecto. Porque cuando hablamos de santidad del alma, se trata de doblegar tu voluntad y dejar los apetitos carnales. ¿Sí me estás escuchando? ¿Se escucha hasta allá, Saraí, Alex? Se trata de doblegar eso, hermanos, pero muy frecuentemente nosotros hacemos lo que queremos, y eso es no doblegar el espíritu. En Gálatas 5:16 dice: así que les digo, Gálatas 5:16, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa, hermanos? La que vive en este envase, la que vive en este cuerpo, o sea, la carne, ¿sí? El espíritu está dispuesto, dice la palabra, pero la carne, ¿qué es? Débil. ¿Saben por qué? Porque no se quiere sujetar, y esa es la parte de nuestro ser, de nuestras emociones, que es el alma, hermanos. ¿Cuáles son entonces esas cosas que no nos dejan estar ahí quietos, hermanos, escuchando y haciendo la voluntad de Dios? Dice, las obras de la carne o las obras de la naturaleza pecaminosa, ahí en Gálatas 5:19 dice, se conocen bien. Y aunque ahorita no voy a tratar todo lo que ahí viene, pero le voy a dar nada más 2, 3 cosas ahí muy prácticas. Dice ahí la inmoralidad sexual. ¿Sí están escuchando esto? Cuando habla acerca de la inmoralidad sexual, hermanos, se trata de todo aquello que tiene que ver con los pecados de índole sexual, tiene que ver con la pornografía, tiene que ver, hermanos, con la fornicación, tiene que ver con el adulterio. Y cuando nosotros vamos a eso, hermanos, tiene que ver con los mandamientos, porque dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y tiene que ver con lo que el Señor Jesús dejó establecido y que dijo, fue dicho esto, no adulterarás, pero yo te digo que si miras a una mujer y ya la deseaste en tu corazón, de cierto que ya adulteraste. Entonces tiene que ver con eso, hermanos. Toda la inmoralidad sexual. Entonces debes de estar ahí bien plantado en el Señor Jesús, para que esa clase de deseo sexual no te atraiga y te atrape. Ya les dije la semana pasada que estuvimos promoviendo que se leyera Proverbios un día, un capítulo, el día del mes 1, capítulo 1, el día del mes 2, capítulo 2, y así hasta que se acabaran los 30 capítulos de Proverbios. Son 31. El día que traiga 30 el mes, pues el último se avientan 2. Hermanos, pero hay un capítulo, varios capítulos, pero uno de ellos, el capítulo 5, que habla acerca de la inmoralidad sexual.
y otros de los capítulos que ahí vienen más adelante. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que cuando dice que dice, va el joven que es ingenuo, dice, y cae en garras de la mujer que es adúltera, y viceversa también, hermanos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no darle mala fama al nombre de Dios a través de eso. Y habla acerca del libertinaje también. Nosotros vivimos en una época de libertinaje. ¿Saben por qué? ¿Cuál es ese libertinaje? Hermanos, es nuestra cultura posmodernista la que hace que tengamos ese libertinaje, donde a lo malo se le llama ¿qué? Bueno, donde se le está dando promoción a conductas sexuales aberrantes, donde se está diciendo, ¿verdad?, de que de alguna manera lo trascendente es de que yo me satisfaga, que eso es lo importante, donde los hijos están en contra de los papás buscando su propia, entre comillas, libertad, cuando están viviendo bajo el mismo techo, cuando son mantenidos por sus papás, cuando no aportan a la casa para nada, y con todo y eso, ¿verdad?, ellos quieren experimentar lo que ellos quieren hacer, porque estamos en esta cultura postmodernista. Y ya el día que llegan a la realidad, ¿verdad?, dicen, caray, no, entonces había que pagar la luz, había que pagar la renta, había ir al Oxxo y comprar, pues significaba que era del dinero que me daban, pero ahora ya no tengo yo ese recurso. Y entonces, hermanos, vienen otros problemas. Estamos viviendo en ese libertinaje, hermanos, porque estamos en esa cultura posmodernista. Pero no solamente eso, hermanos, habla de otras cosas. Habla acerca de la gente que le da lugar al rencor, a la falta de perdón, a la ira, al enojo desmedido, hermanos, a la envidia, a las borracheras, a las orgías. En otras palabras, hermanos, está hablando de los apetitos de la carne. Y usted dice, ¿estaré yo cometiendo eso? Cuando vemos nosotros, hermanos, al Señor Jesús en el Sermón del Monte hablar de cosas como las que les acabo de decir, de que si miras a una mujer y la codicias, con eso es suficiente para adulterar. Y cuando el Señor Jesús mismo dice que si alguien le dice fatuo, falso a su hermano, ya cometió un crimen, o sea, ya se convierte en un homicida. En otras palabras, hermanos, entonces vemos de que el Señor también de nosotros, ¿qué es lo que demanda? Santidad. Yo no sé en qué estás batallando, pero lo que sí sé es de que si el Espíritu de Dios está en ti, el Señor nos transforma y el Señor nos va a ir perfeccionando, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Y sabes cómo la va a perfeccionar? Ya lo dijimos en otro sermón previo, a través de la disciplina. Eso lo dijimos en el sermón anterior. Así es de que si la andas regando, mi amado hermano, el Señor te va a disciplinar. Y si no experimentas ninguna disciplina, entonces hay que examinarse, a lo mejor no eres hijo de Dios. Porque dice al final ahí en Gálatas, dice en el verso 21, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que está demandando el Señor? Santidad. Y cuando dice santidad en el cuerpo, porque hemos visto nada más santidad en el espíritu y santidad en el alma. La santidad en el cuerpo, hermanos, no es nada más que el resultado de ejercer, hermanos, esa santidad del espíritu y del alma en nuestro cuerpo. Pero cuando no se ejerce, entonces todos esos pecados, hermanos, de índole espiritual como los que mencionamos ahorita y de índole emocional como los que dijimos, se reflejan en el cuerpo, en este cuerpo. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy prácticamente a concretar y a cerrar, hermanos, en este sermón. El escritor de Hebreos dice, escuchemos hoy su voz, y eso es lo segundo que te quiero compartir. Puestos los ojos en Jesús, escuchemos su voz, porque dice allí el verso 25, hermanos.
Dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión se conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. ¿Qué significa esto, hermanos? Que puestos los ojos en Jesús, escuchemos su voz, estemos atentos. Los israelitas en el monte Sinaí, hermanos, rechazaron al que hablaba en la tierra, a Moisés, y ahí tembló la tierra. Dice así lo que leímos ahorita en Éxodo. ¿Cuál fue la consecuencia? Un sufrimiento, hermanos, 40 años en el desierto, y solamente 2 entraron a la tierra prometida. Todos los demás ahí murieron por causa de la desobediencia. Tengamos cuidado, dice ahí, vigilen, es una advertencia. ¿Qué debemos de vigilar? El día de hoy debemos de vigilar, hermanos, tener cuidado de no rechazar la voz de Dios cuando el Señor nos esté hablando. En Juan 5, 24 y 25 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro, dice, que ya viene la hora, ya ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Lo acabamos de cantar en el segundo canto. A ver si ahora sí encuentras ahí la frase, hijo, y la pones ahí en la pantalla. ¿Sí, Saúl? Levanta la mano nomás para saber que sí me escucharon. Sí, ya está. Estaba muerto. ¿Qué dice ahí? Mas yo desperté y vi la luz. Hermanos, ¿y por qué despertamos? No por nuestra propia iniciativa, despertamos porque Dios nos despertó. ¿Sí? Estaba muerto y me despertó, pudiésemos decir. ¿Quién me despertó, hermanos? El Señor Jesús. Dice que los que la oyeren, hermanos, el Señor nos da el RCP espiritual, y hermanos, y nos levanta. Hermanos, estamos cantando, cantemos con el entendimiento. Así estábamos. Ahora, ¿a qué despertamos? Hermanos, despertamos a escuchar su voz, y cuando despertamos a escuchar su voz, entonces vivimos en santidad. No atender el llamado de Jesucristo, hermanos, es la perdición, es estar bajo la condenación, es estar bajo la ira de Dios. El resultado, hermanos, a los que no atienden, hermanos, es de que es algo terrible. En Juan 3:36, por favor ahí, Saúl, Juan 3:36. Dice ahí de la siguiente manera el Evangelio, hermanos, Juan 3:36, y yo espero que usted también lo busque allí en su Biblia, pero dice así. Evangelio de Juan, capítulo 3, y en el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero que vean eso, hermanos. Cuando dice la última frase, la ira de Dios está sobre él, está en tiempo presente. Pero yo quisiera que usted no se fuera de aquí así asustado, temeroso, porque dice ahí que no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que nos acercamos, hermanos, al monte Sión, a la Nueva Jerusalén. Vea, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Creo que ahí debiéramos de estar posicionados, pero no ignorar la advertencia. El que rehúsa, o sea, el que se le está diciendo y sistemáticamente, hermanos, está rechazando, entonces, hermanos, es una tragedia, es justamente la perdición. En 2 de Pedro 3:11 al 13, hermanos, dice así: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Hermanos, el Señor viene. El Señor viene y hemos de vivir, hermanos, en esa santidad.
Y finalizo con lo tercero, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, recibimos su reino. El verso 28 al 29 dice que para ser participantes al ser participantes de ese reino inconmovible, al ser participantes del reino de Dios, hermanos, nos lleva a vivir de una manera agradecida. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos que gratitud. Hermanos, no sé si ya se les olvidó, pero su servidor anteriormente les decía, hermanos, no se olvide que cuando le dan la paletita, ¿qué tiene que decir? Gracias. Y si no lo estamos diciendo, ¿sabe qué? Se nos olvida, hermanos. Yo no sé cuántos le dijeron de los matrimonios el día de ayer, cuántos expresaron su gratitud al pastor que vino y nos dio la conferencia. Pero si se nos olvidó, hermanos, entonces yo espero que ahora ya no se nos olvide, porque sabe que estamos recibiendo ese reino inconmovible. Arrepentidos, dice el Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros entonces vivimos de esa manera, vivimos una vida de reino. Escuche bien este concepto: vivir una vida de reino no significa de que usted llega y se estanca y se sienta en un trono y dice, ahora sí, tráiganme esto y tráiganme lo otro, etcétera. No, vivir una vida de reino, hermanos, significa que usted hace lo que Dios dice. Y cuando usted hace lo que Dios dice, es decir, vivir en santidad, donde está usted se transforma. Ya no se vuelve usted un practicante del chisme, ya no se vuelve usted un practicante de la mentira, ya no se vuelve usted un practicante, hermanos, de la condenación. No es alguien que constantemente está llevando la contra, nomás por llevarla, sino que al contrario, usted se convierte en un pacificador, en alguien, hermanos, que establece la paz, en alguien que tiene un mensaje de esperanza. Eso significa tener una vida de reino, que usted vive, hermanos, con alegría, con gozo, sabiendo que nos espera, hermanos, ¿sí? Estar en la presencia de Dios por siempre, porque estamos aquí como peregrinos y extranjeros, siendo ciudadanos del reino celestial, sabiendo que vamos simple y sencillamente de paso. Y cuando eso sucede, podemos vivir con tranquilidad. Y la ansiedad, ¿sabe qué? Se va, porque entendemos que Dios, ¿con quién está? Conmigo. Somos agradecidos, nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad, y caminamos, hermanos, con un temor reverente. Y no debemos de olvidar, hermanos, al final en ese versículo dice que Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa esto, hermanos? De que finalmente Dios purifica. Hermanos, y purifica para que nosotros podamos reflejar, hermanos, la luz del evangelio. No para que nosotros suframos. Cuando Dios se acercó en el monte Sinaí al pueblo de Israel, no era para destruirlos, era para que ellos también se santificaran. No entendieron. Y creo que muchas veces también 2021 tampoco entendemos. Dios quiere que vivamos en este tiempo puestos los ojos en Jesús, viviendo en santidad. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque creo que tú estás aquí en este lugar y demandas de nosotros el vivir en santidad. Y así orando, hermanos, yo te desafío a que tú pienses por un momento cómo estás viviendo. Y si hay un pecado, algo que te está apartando de la comunión con Dios, tú sabes que estás en Cristo, pero has dado lugar a tus deseos y no has dejado que el Señor esté tomando ahí control. Pues en esta hora el Señor habla a tu vida, a tu corazón, y demanda de ti que te pongas a cuentas con Él. Si has sido un rebelde, ¿sí?, con Dios, porque contra Él pecamos, pero esa rebeldía la estás expresando con tus superiores, con tus maestros, con tus padres, con quien quieras. Si estás viviendo en lujuria, si estás viviendo como consumidor de pornografía,
Si estás así, entonces el Señor te demanda que te apartes de eso. Y no lo haces por tus fuerzas, porque el Señor está contigo y Él te da la fuerza para que resistas. Si estás batallando en algo, y a lo mejor no estás batallando en lo que digo, pero quizás en otra cosa, entonces dile: Señor, aquí estoy. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu me sustente. Y el Señor lo hará. Te animo a que, si hay algo, concluyamos este tiempo y te pongas de pie y le digas: Señor, aquí estoy, límpiame, purifícame, haz que viva en santidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Ponte de pie y concluyamos. Señor, gracias por los que están poniéndose de pie, y gracias, Señor, por los que están detrás de la cámara, que seguramente también estás hablando a sus vidas. Señor, que podamos caminar en esta vida puestos nuestros ojos en Jesús, viviendo en santidad. Que así sea en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen sus lugares. Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, porque creo que le pedimos al Señor que nos hablara y nos ha hablado en esta tarde. Gracias a Dios por su bondad. Gracias, pastor, por un mensaje tan precioso y tan desafiante para nuestras vidas. Amados hermanos, queremos decirles que seguiremos vigilando el semáforo epidemiológico y les estaremos notificando si seguimos adelante, ¿verdad? Según yo, esta semana toca revisión, pero esperemos que tengamos noticias y les vamos a avisar. Por lo pronto, el miércoles a las 7:30 de la tarde, aquí nos vemos, hermanos. Vengamos, adoremos a nuestro Dios y escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Y también, hermanos, queremos decirles a los varones que el 14 y 15 de marzo, hermanos, si el Señor nos lo permite, estaremos teniendo nuestro retiro de varones. Va a ser en Mioki. Y hermanos, pues vamos a tener la oportunidad. El título va a ser Sobrevivientes. Va a estar compartiendo con nosotros el pastor Joel Moreno, y va a estar en la música nuestro hermano Nacho Galindo. Ya están confirmados. Así que, hermanos, pues alistémonos, apartemos la fecha, y creo que vamos a tener un tiempo bien especial en esos 2 días, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? No sé si está Rulis tenía otro anuncio o lo doy. Sí, muy bien. Hermanos, este próximo sábado los jóvenes van a tener una magna reunión. Van a estar presencialmente todos, y va a estar compartiendo con ustedes el hermano. ¿Quién me ayuda? Muy bien, es el pastor de jóvenes de PIB Satélite. Va a estar compartiendo con los jóvenes. ¿Va a venir o los va a transmitir? Por vía Zoom, ¿verdad? Pero van a estar a reunirse, y aquí va a estar con ustedes en vivo. Así que va a ser algo muy lindo. Vengan, por favor, y tengan un tiempo especial también. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Oramos y le agradecemos a Dios la bondad de permitirnos estar hoy aquí. Padre, muchas gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Y hoy podemos decir, como tu promesa, Señor, nos lo enseña: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre para que yo los bendiga, dice la palabra. Así que con esta promesa, Señor, tuya, vamos hoy a casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A nuestro Dios, vamos a quedar despedidos. Te cantamos glorioso.
te bendiga Dios, te guarde el gran yo soy, que resplandezca su gloria en ti, te extienda su amor, te muestre su favor, su paz inunde todo tu existir. El gran yo soy, te guarde el gran yo soy, que resplandezca su gloria en ti, te extienda su amor, te extienda su amor, te muestre su favor, te muestre su favor, su paz inunde todo